Las fosas nasales son dos fosas o dos cavidades que se encuentran en el macizo óseo, en la cara, superiormente a la cavidad bucal e inferiormente a la cavidad craneal, específicamente debajo del punto craneométrico llamado glabela. Y son dos fosas, una derecha y una izquierda, que están separadas por un tabique sagital, que es el tabique nasal conformado por la lámina perpendicular del etmoides. Y estas fosas se van a continuar hacia adelante con la nariz y hacia atrás con la rinofaringe. Aquí podemos distinguir tres puntos craneométricos que son la glabela, el nasion y el rinion, y el nasoespinale, que se encuentra en la espina nasal, en el piso de la cavidad nasal. La pared lateral de las fosas nasales se encuentra principalmente formada por los cornetes superior y medio, y también participan en su formación el maxilar, el unguis, el esfenoides, el etmoides y el palatino, y el cornete nasal inferior. La pared medial va a estar conformada por el tabique sagital que habíamos mencionado, que separa las dos fosas nasales derecha e izquierda, que va a ser el tabique nasal, que va a estar conformado en su parte ósea por la lámina perpendicular del etmoides y posteriormente por el vómero. Su pared inferior va a estar compuesta por la apófisis palatina del maxilar y las láminas horizontales del palatino. Y su pared superior o el techo va a estar conformado por los huesos propios de la nariz, la espina del frontal y la lámina cribosa del etmoides y la cara anterior e inferior del esfenoides. Hablando de las paredes anterior y posterior, las vamos a llamar orificios, ya que no se encuentran cubiertas por ningún hueso, pero sí están delimitadas por estos. Los orificios anteriores van a estar delimitados lateralmente por el maxilar y los huesos propios de la nariz, inferiormente por el maxilar, y medialmente se van a encontrar delimitados por el borde anterior de la lámina perpendicular del etmoides. Hablando de los orificios posteriores, a estos también los vamos a llamar coanas. Estos orificios posteriores se van a encontrar delimitados superiormente por el cuerpo del esfenoides y el borde posterior de las alas del vómero, lateralmente por la lámina medial de las apófisis pterigoides del esfenoides, medialmente por el borde posterior del vómer, y inferiormente se van a encontrar delimitadas por el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Estos también se van a dividir en uno derecho y en uno izquierdo. Bien, continuando, tenemos un corte sagital de la cavidad nasal, en donde vamos a poder ver principalmente la lámina cartilaginosa sagital, que es el tabique nasal. Podemos ver las narinas que delimitan el vestíbulo nasal, y el límite que limita el vestíbulo es el limen nasi. También podemos ver ahí el septo nasal y cartilaginoso, el cartílago del tabique nasal y la lámina perpendicular del hueso etmoides y el vómero. El piso de la cavidad nasal, que está constituida por la apófisis palatina del maxilar y la porción horizontal del hueso palatino. Podemos observar también la parte del vómer, que está recubierto por una lámina cartilaginosa, que es el cartílago del tabique. Y habíamos dicho que en la parte posterior la cavidad nasal se
continúa con la rinofaringe. En el video muestra el piso de la cavidad nasal constituida por la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino, que llegaría a ser el paladar blando en su porción posterior, perdón, y lo que podemos ver es el seno esfenoidal. El seno esfenoidal que se va a encontrar posteriormente a la lámina perpendicular. Podemos observar el techo de la cavidad nasal y la apófisis crista galli. Por delante de esta apófisis vamos a encontrar el seno frontal y este seno frontal se va a encontrar superiormente al tabique nasal y superior y posteriormente al dorso de la nariz. Aquí podemos ver la nasofaringe o rinofaringe, en donde vamos a observar también el paladar blando, que está continuado con el paladar duro anteriormente. Y en la rinofaringe también vamos a ver el conducto o la trompa de Eustaquio, el conducto faringotimpánico o la trompa de Eustaquio, que es parte del órgano del oído y desemboca en esta cavidad. Esta cavidad va a estar relacionada anteriormente con el tabique de la nariz o el tabique nasal. Bien, aquí podemos ver el mismo corte. Vamos a observar las narinas, el piso de la nariz, como lo podemos ver en el video. Vamos a observar el dorso de la nariz, superior a las narinas, el seno frontal, el techo de la cavidad nasal, que está dado por la lámina cribosa del etmoides. También vamos a observar las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales anteriores, como es un corte sagital, podremos ver también las celdillas etmoidales medias y las celdillas etmoidales posteriores. Estas celdillas etmoidales van a constituir los senos etmoidales, que son pequeñas cavidades neumáticas, y posterior a ellos vamos a poder encontrar el seno esfenoidal y la porción por donde pasa la arteria carótida interna, y esta porción va a ser denominada sifón carotídeo. En esta porción es por donde pasa la arteria carótida interna, y va a pasar la arteria carótida interna y se va a denominar sifón carotídeo. Esta arteria se va a encontrar en esta porción acompañada por el nervio abducens o motor ocular externo, que es el sexto par craneal. Y se va a encontrar delimitada, se va a encontrar relacionada con la cavidad nasal anteriormente y el cuerpo del esfenoides posterior e inferiormente. Este es el nervio abducens, la pequeña fibra señalada es el nervio abducens. Bien, ahora estamos observando un corte coronal un corte coronal de la cavidad nasal. En este corte coronal vamos a poder observar el piso de la cavidad nasal. Este va a estar en relación con las órbitas nasales. Vamos a observar con las cavidades orbitarias. Vamos a encontrar el piso en la lámina perpendicular o el tabique que va a constituir la pared medial. Vamos a encontrar la pared lateral, las dos paredes laterales, que van a estar constituidas por el cornete inferior que se ve en este corte,
y se ve parte del cornete medio. En este corte también vamos a poder observar la relación con las órbitas. El, la relación con las órbitas va a estar dada de la siguiente manera. Las paredes mediales de las órbitas están en relación con las paredes laterales de la cavidad nasal. En el video lo muestra y como lo habíamos dicho, esta cavidad está en muy estrecha relación con las cavidades orbitarias. Ahí vemos las cavidades orbitarias y estas están en relación con las paredes laterales de la cavidad nasal. Entonces, la pared medial de las cavidades orbitarias van a estar en estrecha relación con las paredes laterales de la cavidad nasal. También vamos a tener un corte, es corte coronal, no, es el... Bien, ahora observamos el mismo corte visto por detrás. Tenemos el lado derecho, el lado izquierdo, y vamos a poder observar diferentes estructuras de la cavidad nasal, así como la relación con las cavidades orbitarias, que habíamos dicho que la cavidad nasal y la cavidad orbitaria se encuentran en una estrecha relación y lo que vamos a poder observar aquí es el piso de la cavidad nasal o la pared inferior, que va a estar en relación con el paladar, la pared medial, que va a ser el tabique nasal o el septum nasal, que va a dividir las fosas nasales en derecha e izquierda. Y las paredes laterales, ambas se van a encontrar constituidas principalmente por los cornetes del etmoides y el cornete nasal inferior, con los huesos anexos correspondientes. Y aquí podemos observar el cornete o concha nasal inferior derecha. También podemos observar el cornete o concha nasal, media derecha, y el cornete o concha nasal superior derecha. También del otro lado vamos a tener el cornete o concha nasal izquierdo, cornete o concha nasal medio y cornete o concha nasal superior. Además de esto, vamos a poder observar los meatos, el meato inferior izquierdo y el meato inferior derecho, que se encuentran debajo de los cornetes nasales inferiores. Aquí observamos el meato medio izquierdo y el meato medio derecho. Y estos van a estar debajo de los cornetes medios. Y los meatos superiores derecho e izquierdo, que se van a encontrar debajo del cornete nasal superior. También podemos ver las perforaciones de las no son celulosas, de la cavidad orbitaria y las celdillas etmoidales, que en este caso van a ser las celdillas etmoidales posteriores. Sí. Podemos ver la relación de la cavidad orbitaria y la relación con la nariz. Este es el mismo corte que habíamos visto anteriormente, pero por atrás tenemos la mitad izquierda y la mitad derecha. En esta estructura vamos a poder observar también con más detalle la parte de la cavidad orbitaria o del órgano de la visión. Podemos observar ahí ya también la cavidad nasal en la parte medial,
podemos observar el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Ahí tenemos el cornete medio inferior izquierdo, el cornete medio inferior, el cornete medio inferior izquierdo, el cornete medio izquierdo y la conformación de los meatos que la habíamos descrito anteriormente. Tenemos el ático que se encuentra superior al cornete superior y la relación con las cavidades orbitarias o el órgano de la visión. Podemos ver ahí el nervio óptico y la grasa periocular de la cavidad orbitaria y los músculos extraoculares. Ahora vemos un corte axial. Tenemos la parte anterior, la parte anterior, la parte posterior. La parte anterior va a estar en relación con las cavidades orbitarias. Ahí encontramos la parte posterior y vamos a poder observar el tabique o septum nasal o septo nasal, las celdillas etmoidales se van a poder observar con mucha más claridad en este tipo de corte. Tenemos las celdillas etmoidales de anterior a posterior. Vamos a tener las celdillas etmoidales anteriores, las celdillas etmoidales medias y las celdillas etmoidales posteriores. También vamos a poder ver posteriormente a estas el seno etmoidal, un seno etmoidal izquierdo y un seno etmoidal derecho, un seno esfenoidal izquierdo y un seno esfenoidal derecho, que se van a encontrar posterior a los senos etmoidales o celdillas etmoidales. El seno esfenoidal va a desembocar en el meato medio junto a las celdillas etmoidales posteriores. Bien, continuando vamos a hablar del nervio olfatorio o del primer par craneal. Este nervio se origina en las neuronas bipolares en la zona olfatoria de la mucosa nasal y va a estar a nivel del cornete superior nasal. Va a tener este nervio es el más corto de los 12 pares craneales, va a tener pequeños fascículos que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides y van a llegar a formar el nervio olfatorio. Este nervio se va a extender hasta llegar se va a extender en dirección posterior hasta llegar al bulbo olfatorio, que va a ser su origen aparente, como lo podemos ver aquí. Está el bulbo olfatorio que se va a extender hasta llegar a nivel del quiasma óptico, donde va a formar, donde se va a bifurcar en dos ramas, una estría lateral, una estría olfatoria lateral y una estría olfatoria medial. Bien, continuando vamos a tener el origen aparente y vamos a enmarcar el bulbo olfatorio derecho e izquierdo del primer par craneal, que se encuentra en la parte inferior del lóbulo frontal y de aquí van a nacer las neuronas mitrales y en penacho y van a formar el tracto olfatorio, que es lo que se está enmarcando de color verde. Va a dirigirse posteriormente el trayecto de este nervio y a la altura del quiasma óptico, en donde se delimita el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, se van a dividir en dos estrías, una lateral y una medial. Algunos autores hacen referencia a una tercera cintilla, a una tercera estría, pero no la vamos a mencionar. La estría olfatoria medial se va a dirigir a la cara inferior del encéfalo
y la estría lateral se va a dirigir al lóbulo temporal en una estructura llamada uncus. Em, estas bifurcaciones del tracto olfatorio van a delimitar la pirámide olfatoria o el trígono olfatorio. Bien, continuando y cambiando de vista en el mismo plano a una vista más posterior, vamos a describir el trayecto de la estría olfatoria lateral. Esta estría olfatoria lateral proviene del bulbo olfatorio y a nivel del quiasma óptico se va a dirigir lateralmente al lóbulo temporal, en donde se va a introducir hasta una región denominada el uncus y va a llegar a la corteza piriforme o al área piriforme que está delimitada por el color verde y va a contener en esta misma cavidad que es el uncus, va a contener al núcleo amigdalino y posteriormente vamos a encontrar la zona entorrifel que la estamos delimitando de color morado, de color rosado, perdón. Y este es el trayecto de la estría olfatoria lateral. A partir del trígono olfatorio o de la pirámide olfatoria, se va a dirigir lateralmente al lóbulo temporal hasta llegar al uncus, va a cruzar hasta la corteza piriforme y va a encontrarse con el núcleo amigdalino y con la área entorrifel. La estría olfatoria medial se va a dirigir a la comisura blanca anterior y la estría lateral va a estar en relación con, con las áreas 28, 23 y 34 de Brodmann. Cambiando una vista, cambiando la vista a un corte sagital en la porción medial de la cabeza, vamos a describir el trayecto del nervio olfatorio y de la cintilla olfatoria medial. Bien, el bulbo olfatorio se va a dirigir hasta la lámina terminal del lóbulo frontal o hasta a la lámina terminalis del lóbulo frontal, que es la que estamos delimitando de rojo. La estría medial va a llegar al área septal del frontal, que va a estar delimitada de morado, y habíamos dicho que la estría olfatoria lateral se va a dirigir al uncus del lóbulo temporal y va a estar en relación con las áreas 27, 28 y 34 de Brodmann. La estría olfatoria medial va a llegar al área septal y va a ser la primera estructura del sistema límbico que va a estar en relación a la memoria olfatoria y a las emociones que pueda causar la misma. Este nervio olfatorio es el único par craneal de los 12 que va a llegar indirectamente a la región talámica y se va a dirigir a la comisura blanca anterior, específicamente la estría olfatoria medial. Va a cruzar y se va a dirigir a la región hipotalámica. Bien, la segunda parte de esta estría olfatoria medial va a formar la estría medular talámica, que se va a encontrar en relación al tálamo y va a llevar indirectamente las emociones o recuerdos de la memoria olfatoria.
La estría medular talámica va a ser la que vamos a delimitar de rosado y esta va a pasar superiormente al tálamo y al núcleo avenular o el cuerpo avenular. Cuando llega va a generar axones que van a conocerse como axones reticulovenulares y se van a dirigir a los núcleos que van a formar parte del trayecto de este nervio, núcleos que vamos a delimitar de azul como el núcleo salival superior, el núcleo salival inferior, el que vemos ahí es el núcleo salival superior y inferiormente vamos a encontrar el núcleo salival inferior. También vamos a mencionar a un núcleo que se va a encontrar en el bulbo y se va a denominar el núcleo dorsal del vago, de donde van a salir más fibras nerviosas y se van a dirigir desde la porción dorsal del vago o el núcleo dorsal del vago por el fascículo denominado fascículo longitudinal dorsal o Schutz y van a regresar a la porción hipotalámica. Van a tener un trayecto superior hasta la porción hipotalámica y van a pasar a través del fascículo prosencefálico medial hasta la cavidad del lóbulo temporal que habíamos denominado el uncus y que no lo podemos ver en este corte, pero vamos a enmarcar la altura a la que se encuentra el uncus o la cavidad del lóbulo temporal que llega al que llega la estría olfatoria lateral e indirectamente la estría olfatoria medial. Se encuentra a este nivel y todo este una vez realizado todo este trayecto hace que reciba el estímulo odorífero que va a estimular a los núcleos salivales superior, al núcleo salival inferior y al núcleo dorsal del vago que se van a encontrar con la porción lateral, con la porción de la estría olfatoria lateral y van a formar la estría olfatoria terminal o la estría olfatoria definitiva. Esta va a llegar esta va a continuar su trayecto, va a llegar a la porción del fornix y va a continuar hasta la región hipotalámica, hasta alcanzar el núcleo mamilar, que se encuentra también en la región hipotalámica y va a llegar finalmente a los centros del hambre. Los centros del hambre van a ser estimulados al oler comida, van a estimular al núcleo o la porción vagal que va a llevar el estímulo hasta las glándulas salivales y estas van a empezar a secretar saliva y en el caso de que esto sea desagradable, se va a estimular de la misma manera, va a recorrer el mismo trayecto y va a crear un disgusto y va a generar vómito. Este va a ser el circuito del sistema límbico, el trayecto del sistema límbico y que al recibir aromas va a estimular a las reacciones de la emoción y a las reacciones de la olfacción. Esto va a estar formado, por esto va a estar formado principalmente el nervio óptico y va a tener la relación con el nervio olfatorio y va a tener la relación con la cavidad nasal. Y bien, en un repaso vamos a decir que el origen real del nervio olfatorio va a estar dado en las células, en las neuronas de la mucosa nasal y su origen aparente va a ser el bulbo olfatorio y su origen óseo va a ser la lámina cribosa del etmoides, va a tener un trayecto
hasta llegar a dividirse en dos estrías, una medial y una lateral. La lateral va a llegar al uncus del lóbulo temporal y la medial va a recorrer un trayecto hasta llegar al uncus del lóbulo temporal y formar la estría terminal, la estría olfatoria terminal o la estría olfatoria definitiva,